Durante mucho tiempo fue coordinadora del Laboratorio de Tortugas Marinas de la actual aquí de México, principalmente con la tortuga laúd, con la tortuga golfina, aunque ha trabajado con las otras tortugas. Aquí en la Facultad de Ciencias ha ofrecido biologías de campo con diferentes generaciones de biólogos. También les comentaba que tiene una línea de trabajo con la conservación de la especie de la tortuga laúd, de la mujer historiácea, y tiene diversas publicaciones tanto en revistas nacionales e internacionales sobre biología de tortugas marinas, poblaciones, manejo y conservación. Y también ha participado en la coordinación de la protección de tortugas marinas en toda la costa de Michoacán. Y es miembro honorario del grupo Pilonia y de la Sociedad Herpetológica de Puerto Rico. Le agradecemos un fuerte aplauso. ¿Sí me escuchan? Estoy muy contenta de estar aquí. Hace muchos años que di clases, ustedes se conocieron en este campo. Era una materia maravillosa, pero cambié tantos estudios y otras materias maravillosas. Y bueno, era de tortugas marinas y tuve 10 años grupos de 36 alumnos cada grupo y era padrísimo salir con todos y trabajo con tortugas marinas. Y ahora es para mí estar aquí con ustedes compartiendo pues, un poco de lo que se ha hecho en México con las tortugas marinas y pues los retos que todavía tenemos para la conservación. Como dijo Noé, trabajo ahora en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con el Plan Internacional Programa de Conservación de Tortugas Marinas y pues bueno, es a nivel nacional. No sé qué tanto sepan de tortugas marinas, voy a hacerlo un poquito general, por si no saben mucho, disculpen si sí saben mucho. También quiero aclarar que no soy experta en todos los temas, hago conservación de tortugas marinas con mucho trabajo en campo. Pues no soy académica, tampoco fui, ¿no? Trabajo en gobierno, hago cosas administrativas, de coordinación de nuestros proyectos. Entonces, pues bueno, explico si de repente me voy muy a lo básico, pero pues para interesar. Quizás sea porque las tortugas marinas tienen un ciclo de vida largo y complejo, pero en cada una de las partes de sus etapas ocupan diferentes tipos de hábitat y hay todas las etapas de la vida de las tortugas que no conocemos ni dónde están ni cuánto tiempo tardan en pasar por ese ciclo de vida. Pues la etapa que más conocemos en general en el mundo, los biólogos, es la etapa de anidación. Salen las hembras y bueno, es el tipo de lo que conocemos más. Las hembras ponen los huevos, nacen las crías se van al mar y aquí empieza una zona de poco conocimiento hasta la fecha. Entonces esta es la parte más conocida todavía a la fecha y muy poquitos estudios hay recientemente, por ejemplo zonas de alimentación donde se cree que las tortugas cuando entran al mar agarran corrientes, camas de sargazo, etc. Salen a zonas donde encuentran buen alimento, pueden desarrollarse, pueden pasar hasta 35 años, regresan a sus zonas de reproducción donde nacieron, donde copulan y bueno, vuelven a salir. Pueden ser cerca de la costa, cerca de la playa donde nacieron, o muy lejos de la playa donde nacieron y muy lejos de la costa. Entonces, como ven, pues es muy complejo. ¿En cuánto tiempo las tortugas alcanzan la madurez sexual? Es un dato que todavía no tenemos claro. Cada vez hay más información, está alrededor de los 8 y 40 años. Es muy variable. Depende de la especie, depende del sitio, depende de las condiciones en las que la se desarrolla. Bueno, en México, pues se conoce como el país de las tortugas marinas porque de las 7 especies de tortugas marinas que hay, 6 las tenemos en México. Bueno, esas 6 son la tortuga lora, que es la tortuga endémica del Golfo de México, y sus principales playas de anidación
distribución va desde Luisiana más o menos hasta Campeche con muy poquitas anidaciones, pero lo principal está en Tamaulipas, específicamente en el santuario Playa de Rancho Nuevo, es donde se presentan las anidaciones masivas más grandes para esta especie. La tortuga carey, que es de distribución mundial, pero tenemos poblaciones muy importantes en Campeche, Yucatán, principalmente, y muy poca anidación del lado del Pacífico, principalmente en la tierra. La tortuga caguama, que en el Pacífico no anida, pero tenemos una importante zona de alimentación, que en el lugar conoce el Montes de Rivera, quizás ha salido ese nombre porque ha salido de los periódicos, después de publicar más de ese sitio, pero en el Pacífico la tortuga caguama no anida. Y en el Golfo de México y Mar Caribe tampoco, excepto en Quintana Roo, específicamente en la zona central, donde están las principales zonas de anidación. La tortuga laúd anida en todo el Pacífico mexicano y muy poquito en el Golfo de México y Caribe, y principalmente de Guerrero a Michoacán, Guerrero y Oaxaca es donde se concentra la mayor cantidad de anidaciones de la tortuga. Pero la tenemos desde Baja California hasta Chiapas. La golfina es la tortuga más abundante de todas y anida en todo el Pacífico mexicano, no anida en el Golfo de México y Mar Caribe. Y las principales zonas de anidación están, bueno, lo principal está en Oaxaca, la Santa Playa de Escobilla, la segunda playa de importancia es Morro Ayuda, la tercera playa de importancia está en Michoacán, se llama Iztapilla, pero es abundante en todo el litoral del Pacífico, excepto Baja California Norte y Sur. Y esta es la tortuga que les quería yo comentar, porque seguramente han leído que son 7 de las 8 especies o 6 de las 7 especies. Y el problema está aquí pues, con los científicos que se dedican a la taxonomía, que no terminan por definir si son 2 especies o una especie, pero cada vez hay más evidencias en los estudios genéticos y moleculares de que no hay evidencia para distinguir a la tortuga prieta de la tortuga verde como 2 especies diferentes. La NOM 059, que es la norma oficial mexicana que lista las especies en riesgo, actualmente la tiene listada como 2 especies diferentes. La tortuga verde como Queloniamidas, la tortuga prieta como Queloniamidas sisi. Ha habido discusión incluso si es especie o subespecie. Está haciendo midas y está midas a la sisi. Y bueno, no hay consenso aún entre científicos, pero como les digo, cada vez hay más evidencia que no son diferentes especies, que simplemente son variabilidad fenotípica. Y como cada vez hay más evidencia, en la nueva versión de la NOM 059 va a quitar la Queloniamidas sisi, la van a dejar como Queloniamidas. Ha estado en consulta pública, yo no sé si ya directamente en consulta pública pueden entrar a buscar, leer la justificación. Y pues bueno, ¿por qué la importancia de no dividirlas? Porque México es el único país que la tiene como una especie diferente, pero solo para la 1959. En tratados internacionales no la reconocemos como especie diferente. Entonces, tenemos un acuerdo con la CITES o con Queloniamidas, de lo cual de las 2 sexos. Entonces, Queloniamidas del Pacífico, y digamos, esta es Queloniamidas sisi, pero CITES no la reconocemos. Es un poquito complicado, es una cuestión administrativa que al final biológicamente pues, las 2 poblaciones son importantes, muy importantes. Para tortuga prieta tenemos una de las poblaciones más importantes en México, en Michoacán, y en Revillagigedo, que por cierto son 2 diferentes poblaciones. Las de Revillagigedo se parecen más a las de Japón, y las de Michoacán pues, son como especiales, ¿no? Se parecen a ellas mismas, por eso creen que son como especies diferentes. Pero en fin, estamos en el proceso y quería explicarles este tema de la taxonomía de los animales. Si alguien les pelea que son 8 especies, ustedes digan que sí por ahorita, porque la NOM 059 sí lo somos. La otra especie que no les estoy presentando es la tortuga australiana, Natator represus, que solo está en Australia. Bueno, si dicen son 8 especies, sí, son 8 especies, está bien, está bien. Cuando la NOM 059 cambia, pues ya la ley que... Pues lo peor de todo es que a nivel legal las convenciones están por arriba de las leyes, porque las convenciones las firman en el Senado, no sé qué. Entonces, si la
bueno, es un poquito, es cuestión administrativa más allá de las clases. Bueno, algo de historia. No sé si ustedes sepan, pero las tortugas no siempre han sido un recurso protegido. Son muy jóvenes para saberlo, probablemente nunca se lo habían imaginado. Pero antes del 90 eran un recurso pesquero legal. Se capturaban legalmente las tortugas. En la década de los 50 para atrás, pues había una captura comercial todavía no regulada y podían alcanzar hasta 1000 tortugas por día. La especie que soportó, pues se capturaban todas, las golfinas, las piedras, las verdes, las caelles, la laúd no se capturaba, no ha sido una especie de gusto por su sabor, es un animal muy grande, con mucha grasa, carne muy roja, dura, no ha sido una especie, y su piel no sirve para zapatos. Entonces, no ha sido una especie apreciada. Y se capturan como 1000 tortugas por día de las otras especies. Cuando la población de cocodrilo se disminuyó, ya que la disponibilidad de piel de cocodrilo para la cacería se disminuyó, entonces las tortugas empezaron a ser muy famosas como sustitución de la piel del cocodrilo. Entonces empezó a haber una captura pues desmedida, hasta en los 60 llegaron a alcanzar como 15.000 toneladas, que son como 375.000 animales por año. Alrededor de 1968 se capturó un mundo de tortugas. La mayoría estaban enfocadas a las tortugas golfinas, que es como la especie con la piel más apta para la piel. Esto ocasionó que el gobierno tomara medidas y entonces a partir de como el 69, 70 se empezaron a establecer regulaciones y vedas parciales para el manejo de la pesquería. Con estas regulaciones, bueno, se pusieron por las vedas parciales, se establecieron áreas mínimas, áreas de captura, promoción sexual de la pesca, utilización integral del recurso, hasta que en 1990 se declara la veda total y permanente y hasta la fecha está la veda total. Entonces, bueno, estaba la captura en el mar, en los sitios de entrega de tortugas especiales, los lugares de sacrificio, el tipo de sacrificio, el desplazamiento, la utilización integral. Pues son fotos de ayer. Había una regulación para utilizar el huevo de vientre. Las hembras que eran capturadas que venían con huevo tenían que limpiarse y sembrarlos en cajas de unicel para la producción de crías. Y además, los pescadores que tenían esta autorización de captura de tortugas tenían que hacer actividades de protección en las playas. Entonces, se empezaron los trabajos con los pescadores en las playas de migración para la colecta de las miradas, el traslado de corrales de incubación para producir crías, para equilibrar la cantidad de animales establecidos. Sin embargo, con toda esta captura a nivel mundial, todas las poblaciones empezaron a realizar y pues por eso México decidió poner la seguridad total. Además de la pesquería oficial que tenemos en México, tenemos otras amenazas para nuestros animales. Entre las principales, yo diría, una de las principales es el saqueo de huevos. Las playas de migración, es muy fácil hacer el saqueo de huevos para la gente, si no hay vigilancia, la gente local saca huevos. Puede ser desde muy barato hasta muy caro, depende de la oferta y la demanda. Un ciento puede costar desde 20 pesos hasta 100 pesos. En fin, y es muy fácil sacar, ni siquiera se tiene que desvelar, sale un señor, un amigo, lo saca y ya tiene para hacer. Y bueno, hay gente que luego viene un acopiador, son redes pues complicadas, ¿no? Viene un acopiador, recoge, paga, te manda a las ciudades, te manda a los mercados y después terminan en carritos del súper de Pepito para vender dos por no sé cuánto. Y pues bueno, van desde del día, ni siquiera se tiene que desvelar, a veces lo hacen del día, ¿no? Niños, viejitos. Entonces esto complica mucho la actuación legal, porque si llegas con un niño, está dándose los huevos, pues no
puedes hacer muchas cosas legales, o con un ancianito. A mí me tocó llegar 5 niños, pero yo lo que hacía con los niños pues era decir, ahora me ayuda, ¿me quieres? Ahora me ayuda. Y los ponía a trabajar toda la noche, y pues al terminar todos los biólogos, los niños, les ayudábamos a hacer unos cortes poderosísimos que nos hubieran hecho con aquel planta y demás, y pues los niños fascinados de la vida. Pues ya las veces se han sido ayudarnos al trabajo de campo y dejaban de ir a volver. Y los viejitos, pues tampoco podíamos hacer mucho más, más bien por ellos ahí, pues era difícil, ¿no? Pero actualmente, después de la veda, existe en el neutra la pena desde cárcel, sin derecho a fianza. La segunda más importante amenaza que tienen las tortugas son la interacción con las artes de pesca. Sean artes de pesca fantasmas, estas terminan abandonadas en el mar, las tortugas se enredan, pueden terminar ahogadas, son de arrastrando un lazo espantoso, terminan por morirse, o pues en ese tipo de red como de arrastre, ¿no? Palangres que muerden el anzuelo, o simplemente se enrollan con las líneas largas de los palangres, y si no puede salir a respirar, pues, bueno, y esto ha ocasionado un impacto muy fuerte en varias poblaciones. Esa es otra importante amenaza que, bueno, como el saqueo del huevo está un poquito o mucho minimizada. Es decir, la matanza de animales adultos juveniles tanto en playa como en el mar. Ha sido una costumbre que la gente que va por huevo de tortuga simplemente las abre, si se las escapan, ¿no? Les hacen una incisión en la parte abdominal, sacan los huevos y corren porque vienen los marinos, ahí vienen los pepa, vienen los biólogos, ahí viene el enemigo y se van con los huevos. También a veces las abren no solo para el huevo sino para la sangre, creyendo que la sangre pues, es muy buena para dar salud, dar energía. Y pues en el mar, ya sea para carnada de tiburón, para consumo, para piel, etc. La depredación, principalmente por fauna feral, perros. Los perros son impresionantemente urbanos. Esta tortuga fue atacada por un perro. Eso hizo un perro feral, un perro flaco de una playa, así una playa de migración cualquiera, se empieza a Acapulco con un perro detrás. Es un perro flaco de una población fregada. Eso hizo una tortuga feral. Entonces, hay lugares donde la cantidad de perros son jaurías, son jaurías salvajes que pueden, pues los matan. Cada tortuga que sale, los desarrollos costeros, que en México, por suerte, en todo México no tenemos todavía tantos, pero pues vamos para allá en muchos lados. Por ejemplo, esto se ve mucho en el Caribe, en Campeche, en Quintana Roo, algunos lugares de Veracruz, bueno, para el Pacífico, Nayarit, Jalisco, están en Boga, ¿no? En Sinaloa, van para allá que vuelven. ¿Qué hacen los desarrollos turísticos? Pues quitan el espacio para la mediación, con las luces, el paso de cuatrimotos, la instalación de camastros, etc. Y falta de alimento por cambio climático, por exceso por construcción de muelles, etc., ¿no? Pastos marinos, esponjas, etc. Bueno, seguimos con la historia de la conservación de las tortugas en México. El Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas en México es el ejemplo del programa con mayor éxito en la conservación de especies en riesgo, y el éxito radica en la continuidad de este programa. Este año estamos cumpliendo 50 años. Por cierto, maestro Pilar, los 50 años los acabamos de cumplir por el programa del Rancho Nuevo la semana pasada. Desde 1966 México está haciendo acciones de conservación de tortugas marinas, y pues empezamos en Tamaulipas, en unas playas de Guerrero, y principalmente empezó el sector pesquero porque pues era una especie
era una especie de recurso pesquero legal, y pues el Instituto Nacional de la Pesca empezó con acciones, desde la protección de las pesquerías, los trabajos de los pescadores en las playas de anidación, y el propio personal del programa del Instituto Nacional de la Pesca que iba a las playas a tomar los primeros datos de la biología de las tortugas marinas que se generaron en México, qué especies eran, cuándo migraban, cuántos movían, cuándo duraba la incubación, cuánto movían, o sea, toda esa primera información que no existía antes de los 60 en México, empezó a ser generada por el Instituto Nacional de la Pesca. Para 1986 más o menos, se decretan 17 playas como zonas de refugio. Las decreta lo que era, yo no sé, yo creo que era seguro. Entonces, por ese decreto, el gobierno, el sector ambiental, consigue un fondo muy importante de Banco Mundial y se instalan en otras 12 playas, otros 12 campamentos tortugueros y se contratan los 12 campamentos. Y entonces, a partir de esta fecha, el sector ambiental empieza a estar involucrado. Primero se fue, después cambia a Sol, después cambia a Límites, después cambia por hasta el año 2000, que entra el señor Fox a la presidencia, hace una regulación del gobierno y toda la parte de conservación que estaba en el Instituto Nacional de la Pesca, que era tortugas y mamíferos marinos. Como el Instituto Nacional de la Pesca pasa a ser todo producción alimenticia, lo pasan a Zagarpa, lo sacan de la Semarnat, lo pasan toda la parte de conservación, regresan a la Semarnat, entonces el INE a Semarnat y lo instalan en la Dirección General de Educación. Hasta 2005, que transfieren el programa de tortugas marinas gubernamental a la CONAM. Y desde entonces hasta la fecha sigue el programa de la CONAM, la Dirección Especializada para la Conservación, en donde yo estoy. Me instalé aquí como por aquí en el gobierno, mucho más. El sector académico se empieza a involucrar a principios de los 80 con estudiantes de muchas universidades y empieza un movimiento bien padre de las universidades con estudiantes como ustedes. La Universidad de Guadalajara, la Universidad de Ciencias, la Universidad de Guerrero, Ciclo que existía antes, la Universidad de Veracruz, un montón de todas las universidades del país que tenían acceso a la aviación, empezaron a mandar chavos a las playas a hacer servicio social, tesis, trabajos de biología de campo, y se organizaba un encuentro interuniversitario bien padre, donde los estudiantes iban a presentar sus resultados, y pues era muy formativo para los chavos, era muy padre. Este movimiento empezó a bajar como después de la veda, no sé por qué, hubo complicaciones, empezó a bajar, y ahora pues yo estaba tratando de montar un nuevo movimiento ya con todos los involucrados con los nuevos reuniones nacionales. Vamos por la tercera y estamos en la segunda cuarta. Y a finales de los 90 se integran organizaciones de la sociedad civil, las ONGs y comunidades. Se empieza a hacer un boom de las tortugas marinas. Las tortugas marinas son súper carismáticas, todo el mundo está bien interesado por protegerlas y hay mucha gente muy interesada. Las mismas comunidades, ahora hay muchos campamentos comunitarios que quieren hacer protección. Por supuesto, ellos ven como una forma de ingresos económicos, lo cual está bien, si lo hacen bien. Y a partir de la CONAM, bueno, aquí en el sector ambiental de la DGBS se prepara eso que se llamaba PREP, programas de recuperación de especies en peligro, y había un PREP de tortugas, pero cuando llegamos a la CONAM se hace el PROCER, el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, y el cual determina tener un plan de acción para cada de conservación de especies. Llevamos creo que 41, pero de los primeros 5 pasos por instrucción presidencial fue el paso de la UNI, cuando estaba jaguar, lobo, vaquita, águila real y la UNI. Bueno, estaba muy importante tener a la UNI de los 5 primeros pasos. Y cada especie de tortuga marina tiene un pase. Los pases fueron elaborados por los expertos, en la especie, en donde
ellos dijeron cuáles eran las estrategias y las acciones a seguir para lograr la recuperación de la especie integral. Entonces, bueno, ya les estaba contando, tenemos ya 50 años de conservación, iniciamos en Rancho Nuevo, ya después de 5 décadas pues ya tenemos un importante acervo de información de biología, de aspectos reproductivos, de conservación y algunos importantes resultados que están viendo la recuperación, cómo va la recuperación de las poblaciones. Y bueno, la CONAM actualmente opera 32 campamentos tortugueros, cubre 600 kilómetros de playa, pero hay cerca de 200 en todo el país que están registrados, vamos, que están en el país, que están registrados hasta ante la Dirección General de Silvestre. Entonces, como les digo, hay mucho interés por la conservación. Esta foto es el primer campamento en el Rancho Nuevo, en la serie. Y bueno, el objetivo general del programa de tortugas marinas pues es realizar acciones que se encaminen a la recuperación, a sacar a las tortugas marinas de la lista de especies en peligro. Los objetivos particulares pues es operar los campamentos tortugueros de orden general, los 32 campamentos que les mencioné, sistematizar las actividades de conservación de tortugas marinas, establecer acciones de coordinación intra e interinstitucional e implementación de las acciones que están en los bases. Esta es la ubicación de los 32 centros tortugueros operados por la CONAM de orden general. Le estaba contando la historia, cuando estaba en la pesca eran 2 campamentos tortugueros, cuando se suma la Semarnat eran otros 12, más o menos, pasaron a la CONAM 26, y al estar en las áreas naturales protegidas, los directores de las áreas naturales protegidas con litoral con tortugas marinas se suman y ya vamos a 30 años. Esa es la distribución, como pueden ver, están a todo lo largo de la costa del Pacífico, del Golfo de México y del Caribe mexicano. Las que tienen un asterisco y están en amarillo son alguna categoría de área natural protegida, sean santuarios, que bueno, los 17 zonas de reserva que se decretaron en 86 en 2002 se convirtieron en santuarios, que es una categoría de área natural protegida, por eso lo opera la CONAM, o son sitios Ramsar, que son sitios designados o declarados como sitios de reales de importancia internacional por la migración de los especies. Y los que están en blanquito pues no tienen ninguna categoría de conservación, pero como pueden ver son los más importantes. Desafortunadamente hay playas que deberían tener una categoría de protección, pero estamos trabajando. ¿Qué hacemos en esos campamentos tortugueros? Bueno, como hablábamos, la principal amenaza es el saqueo de huevos, pues entonces hacemos recorridos en la playa. En muchas playas vamos muy bien armados, hacemos algunas actividades para el control de la población, marcado de hembras, medición de hembras, conteo de hembras, colecta de miradas para su ubicación en corrales de incubación, conteo de huellas para el control de la población y conteo de tortugas sean paradas, depredadas, cualquier tipo de corral. En el corral, ya una vez en el corral, cuando son producidas las miradas, es importante vigilarlas, tener el corral en orden, señalar cuando fueron sembradas, pues saber cuándo van a nacer, estar esperando que las crías nazcan. Cuando las crías nacen, liberarlas, cogerlas, liberarlas con una técnica, que liberarlas cerca de la orilla, pero no dentro del agua, porque ellas puedan caminar, poder confrontarse de las condiciones de la playa y poder tiempo después regresar a esa playa a mirar. Y después limpiar los nidos, sacar lo que hay dentro del nido y evaluar huevo por huevo qué pasó, no contar cascarones, o si hubo una producción de un embrión, qué etapa se quedó, si hubo chiquito, mediano, grande, o no hubo nada, para poder conocer cómo funciona la incubación. Es importante en los corrales conocer a qué temperatura están incubándose los huevos, a qué humedad están incubándose los huevos. Educación y gestión ambiental, una participación muy importante con los niños de las escuelas de las comunidades locales.
y con las personas adultas también, hablar con ellas, hacer gestión del terreno, hacer gestión de las actividades. Es muy importante tener mucha comunicación con la gente que está habitando las playas, la parte de atrás de las playas, para que se sumen a las actividades de conservación, desde no saquear hasta participar activamente. Y bueno, ha sido un componente muy importante en la participación comunitaria. Se considera que es vital para la conservación de los recursos la participación de la gente local en la conservación de los recursos, no solo de las tortugas, sino de cualquier recurso natural de las áreas naturales. Entonces, pues estamos trabajando con gente local, se les capacita, desde manejar las cuatris, manejar tortugas, llenar los datos, las fichas de campo. A veces no es fácil porque a veces hay gente que no tiene estudios, entonces bueno, hay que trabajar en eso, hay que establecer como los mecanismos para eso. La CONAM tiene además unos subsidios que dan para estas comunidades. Por ejemplo, el programa de empleo temporal, ya que no pueden copiar porque es delito federal, no pueden copiar porque van a llevar a la cárcel, si es alguien no protegida, no tiene derecho a fianza. Y no tienen otras facilidades de los ingresos económicos, bueno, pues se les da un subsidio formal, así, por su trabajo, su ayuda en el campo, ¿no? Desde construcción de corral, limpieza de playa, trabajo con las culturas directamente, con los pueblos, con las crías. ¿En qué se invierte esta cantidad de subsidio por parte de las comunidades? Que al final ellos son los que manejan sus fondos. Se crean comunidades comunitarias, hacen sus mesas directivas, su tesorero, etc. Ha servido incluso para comprar vehículos, material para monitoreo, material para las acciones de protección como las mallas, equipamiento, capacitación, para educación ambiental, para acciones de monitoreo directas en la construcción. Hay marcaje de reglas juveniles, monitoreo de perturbación, hasta rastreo satelital incluso. Se capacita a los técnicos, a las comunidades y bueno, el trabajo constante con la educación de unidades, la función de servicios. Algo que es más moderno, no tiene 10 años recientes, es los estudios en las áreas de alimentación. Empezó en Baja California. Unos chicos de Estados Unidos que acabaron la carrera y no sabían qué hacer, decidieron hacer un viaje por todo México para ver qué podían hacer con las tortugas marinas. Se recorrió todo México, vieron luego los campamentos y vieron un área de oportunidad muy buena en esta zona, donde había muy poca anidación, pero muchas tortugas en el agua y cero trabajo. Mucha captura ilegal, ya en la época de la veda, mucha captura ilegal, y muchos pescadores con ganas de hacer acciones de conservación, con ganas de colaborar con las acciones de conservación. Entonces ellos empezaron aquí a hacer el monitoreo, y el monitoreo con la participación comunitaria fue muy interesante. Y las comunidades de Bahía de los Ángeles, de Loreto, de Espíritu Santo, de Vizcaíno, empezaron a involucrarse en el monitoreo de las tortugas, con un monitoreo estandarizado, colocando redes, tomando tortugas, cortando. Y este grupo empezó a tener esta reunión clásica de enero, antes de Loreto, ahora la hacen en Mazatlán, desde el grupo de tortugas de las Californias, que seguramente han oído algo. Y es donde los pescadores van, las comunidades van y presentan sus resultados de monitoreo. Muy interesante. Es más, en fechas más recientes, la península de Yucatán se ha sumado al monitoreo, no tanto con las comunidades. Actualmente estamos trabajando más con las comunidades. Por ejemplo, en Cozumel vamos a tener ahora un programa donde se va a capacitar a los prestadores de servicios y pescadores para monitoreo de tortugas, los musos, por ejemplo. Y en la cuarentena tenemos el monitoreo, en fin, ahí estamos creciendo en esta área de investigación de las tortugas marinas en esa área de alimentación. Porque es importante, porque entonces ya estamos conociendo etapas que antes no conocimos, tortugas pequeñitas, las podemos marcar, hacer capturas de cuando van creciendo, que comen, de dónde están, cuáles son sus principales amenazas, y poder determinar políticas públicas para la conservación en esas zonas. Bueno, les dije
cuando llegamos a la zona, hicimos un pase para cada una de las especies. Desafortunadamente solo tenemos 3 con formato, pero todos están hechos ya. Está Carey, Laúd, Quelonia Midas, verde negra, verde, ¿sí dice? Lo que es que la verde negra es verde, blanca, negra, Veracruz dice verde, Campeche es blanca, en Quintana Roo verde otra vez, en Michoacán le dice negra, el resto de México dice negra, y la verde, blanca, negra. La caguama, la lora y la delfina. Para la lora, además, tenemos el programa de nacional, que en un punto más tendría que pasar a cada uno de estos pases, como les decía, establecen las acciones que los expertos dijeron que había que hacer, las actividades que los expertos dijeron que había que hacer. Desde 2011 hasta la fecha llevamos más de 25 proyectos desarrollados en 5 regiones diferentes de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, en diferentes temas como áreas de alimentación, crecimiento, amenazas, enfermedades, depredación, diagnósticos poblacionales, interacción con pesquerías, capacitación, educación ambiental. Entonces, bueno, pues, estamos avanzando en actividades. Pronto se van a escuchar los pasos para proyectos de próximo. Dentro de los resultados que hemos obtenido, tenemos 2 casos que catalogueamos como casos de éxito. Por las gráficas que ven, ¿no? Tenemos los resultados de la alineación de la tortuga enorme de San Pedro de Rancho Nuevo. Como les mencioné, bueno, para empezar, hasta 1947 no se sabía dónde había las especies. Se sabía que existía la tortuga lora, pero no se sabía en qué parte del mundo. Luego se sabía que estaba en México, pero pues tampoco sabíamos muy bien. Pero no sabían dónde. Y un día, un piloto amateur pasó volando por Rancho Nuevo y pasaron un minuto. Pues era un piloto dueño de un rancho vecino de la playa de Rancho Nuevo. Dijo, ay, caray, ¿cuántas tortugas? Y entonces filmó con su camarita, no había celulares. Filmó el video que yo le quiero poner. Entonces él conocía a algunos académicos y lo pasó y le llevó a un tortuguero de esa época, el doctor Miller, que dijo, la tortuga lora, ¿dónde fue eso? Pues Tamaulipas, México. ¿En dónde? Exactamente, Rancho Nuevo. Ahí está esa chica. Es súper chido. Y pues bien, se comparten el video entre los tortugueros de esa época. Pues le avisan a México y pues vamos a México a ver, ¿no? Yo puse la gráfica para el video, la gráfica para la estimación que existía hasta hace muy poquito era de 47,000 animales estimadas de ese video. Recientemente publicó el doctor Ted una estimación de la arribada total para ese video, 120,000 animales de 1947. Para 1965, que fue cuando empezaron las acciones después de no sé cuántas cosas habrán pasado, aquí estaba yo chico. Llegaron a Rancho Nuevo y contaron 6,000 y la población bajó. A mediados de los 80s, menos de 1,000 tortugas aquí. Siendo una especie endémica del Golfo de México y siendo Rancho Nuevo la principal playa de nación. Estamos así de la extensión. Las acciones, como les dije, empezaron a partir de aquí, de 1966. Se instalaron los campamentos, empezaron a hacer la protección, todas las miradas guardadas en un corral para evitar depredación, había saqueo. Para evitar saqueo, la gente de la comunidad se sumó, dejando de rodear. Los coyotes ahí se dan unas entradas de encimas que luego tortuga. Todas las miradas que salían, todas las veces eran transportadas en corral. Todos estos años, eso sucedió. En el 86 se decreta como refugio Rancho Nuevo. En el 93 se establece obligatorio el uso de los dispositivos excluidores de tortugas marinas en los barcos comerciales. En el
Bueno, en los 90 se establece la veda, en el 93 los DETs. Y empezamos a ver cómo empieza a crecer la población. Todos estos años, de aquí a acá, hasta aquí, todos los huevos, todas las ciudades se deben llevar a los corrales. Nosotros que pasé esa rato de los corrales son de aquí. Y todas las crías producidas pues, eran liberadas. Pues, bueno, este incremento tiene que ser el resultado de todas estas acciones de conservación, tanto de protección mitigadas como de regulación de la ley de México para la protección de las tortugas marinas. Entonces empezamos a ver un incremento de la población bastante interesante. Hasta el 2010 hay una caída fea, fuerte, y coincidentemente este año fue el derrame del petróleo en Luisiana, donde está la zona de alimentación hasta el momento de estar la mancha de petróleo no llegó a México, no llegaron tortugas controladas a México. No podemos decir que fue petróleo porque en México no tenemos evidencia de que haya sido eso. Hemos estado tomando muestras de tejidos, tal, no tenemos evidencia de que haya sido eso. México hizo sus acciones legales permanentes, pero de que hubo una baja, una baja. Después los siguientes 2 años rebasaron el previo bueno anterior y de regreso otra vez para abajo. 2015 fue un año un poquito mejor que 2014. Entonces, bueno, lo que hablamos en el grupo binacional, etcétera, pues es que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir las acciones de protección, tenemos que seguir protegiendo las miradas, tenemos que seguir protegiendo los de la depredación y liberando muchas crías al mar para poder recuperar la población final. Nuestro otro caso de éxito, que acá que vamos a hacer la tortuga golfina, que no dice que es, pero esa es la tortuga golfina en el santuario Playa del Escondido. Como les dije, la tortuga golfina soportó la pesca comercial en la década de los 80. Y no sabemos datos atrás, pero todos estos años de los 70s, 80s, las temporadas de anidación no llegaban más allá de 200.000 tortugas al año. Lo mismo tenemos en el 86 el decreto de la zona de reserva, excluye una zona de reserva. En el 90 la veda, para el Pacífico los DETs fueron para el 96. Pero ya a partir del 90 empezamos a ver cómo la población empezó a responder, incrementar con baches que desconocemos la razón, pero empezó a incrementar una tendencia a la alza. Actualmente tenemos más de 1.200.000 anidaciones en temporada, arribadas. Una arribazón es cuando todas las tortugas o muchas tortugas salen al mismo tiempo. Esa es una arribazón. Tiene que ser sincrónica y masiva y coincide con condiciones climáticas nubladas, con viento. Y el movimiento de la luna, ¿no? Pues coincide con cuartos menores, cuartos crecientes. Actualmente una arribada grande puede durar hasta 25 días y podemos tener más de 150.000 tortugas anidando durante esa arribada. Al final de la temporada podemos juntar más de 1.200.000 tortugas por temporada. La tortuga laúd, a principios de los 80s, pues teníamos temporadas de más de 12.000 nidos, ¿no? Y aunque todos estos años había muchas anidaciones de Belén para abajo, pero en realidad no nos dábamos cuenta, me declaro culpable porque yo estaba aquí monitoreando la principal playa de anidación, que en ese momento tenía el monitoreo más intenso. Pero bueno, estábamos caminando a pie 4 kilómetros, en 4 kilómetros igual siempre veíamos un montón. No nos dábamos cuenta como de esta tendencia. Sí nos dábamos cuenta que cada año, ya para estos años, tenemos que caminar ya unos 4 kilómetros y 7 kilómetros para poder encontrar tortugas, porque pues ya nos aburrimos, ya no. Y en esa época, bueno, caminábamos, no había transportes que ahora se usan. Ya le avanzábamos a los 7 kilómetros, antes pues no podíamos, porque 4 kilómetros, una persona yo lo encontraba en 500 metros, con 7 años. Entonces, pues no, más no podía yo pasar.
hasta cuando fue la gran sorpresa, fue en el 93, que en esa misma playa, después de haber tenido un año anterior 1000 tortugas, 1000 anidaciones, en el año 93 tuve menos de 100. Entonces dije, ay, ¿qué pasó? Entonces me puse a platicar con mis colegas de las otras playas, empezamos a compartir información, vimos que estaba sucediendo lo mismo, sumamos los datos, estos datos son sumados. Y empezamos a hacer diferentes acciones para revertir la situación. Implementamos los operativos bien armados para evitar el saqueo. La meta era 0% de saqueo, 100% de protección, 0 tolerancia. Empezamos a investigar rutas migratorias para saber qué pasaba con las tortugas cuando estaban en temporada de migración, por si el tema era en alta mar. Involucramos a la gente de las comunidades a participar en los trabajos de protección y bueno, era 0 tolerancia. A la fecha hemos logrado, bueno, a la fecha sabemos que son las 4 principales playas de migración, una en Michoacán, que se llama Mexiquillo, otra en Oaxaca, que se llama Cahumitán, otra en Oaxaca, perdón, en Guerrero, que se llama Tierra Colorado, y 2 en Oaxaca, que se llama Cahumitán y Barra de la Cruz. La buena noticia es que este año ha sido un año bueno, relativamente bueno, llevamos 900 anidaciones aproximadamente, es decir, número grueso, 900 anidaciones, más de 150 años al año. Y además, comparativamente con Costa Rica, que es el otro país que tiene la otra población importante en tortugas del mercado del Pacífico Oriental, México tuvo como 3 veces más de lo que tuvo Costa Rica. Mi hipótesis chapa, ustedes son expertos, es que con el niño, ese es el niño fuerte, les dijo ahí, está muy caliente acá y se vienen todas para México porque Costa Rica, las playas de Costa Rica están muy cerca de los surgimientos más calientes, porque además la playa con más anidaciones como la playa que está más, Oaxaca está la más sureña. Lo que hemos logrado, y yo creo que es bueno, tengo esperanza, sí, es que no sigue para abajo la tendencia. No sigue para abajo la tendencia, si hablamos un poquito de la tendencia, de para bajo. De repente se mantiene como bajito, pero está. Entonces, bueno, esa es una esperanza. Sabíamos que las laudes alcanzaban la madurez sexual como de 20 años, ahora creemos que es menos. Llevamos el esfuerzo de este proyecto en las 4 playas con marinos en protección al 100%, casi el 100%, la verdad es muy difícil conseguir el 100%. Hay unas playas que sí lo tienen, pero otras playas que llegan a la protección con el 80%. Entonces, el promedio vamos como el 95% de protección. Es a partir del 96, llevamos 20 años. Entonces, las primeras crías que liberamos en el 96, tenían que estar, que sobrevivieron, tenían que estar a nivel. Pero si no alcanzan a madurez sexual en 20 años, más años, todavía tenemos que esperar, no bajar la guardia, ¿no? Seguir protegiendo. Y mientras tanto, pues seguir haciendo acciones a nivel internacional con las convenciones para que en sus rutas migratorias minimizar el impacto que tiene la pesca en aguas internacionales, en aguas nacionales de otros países, y es de lo que estamos actualmente hablando con otros países para ver qué podemos hacer en el ámbito pesquero. Otro foco rojo que tenemos en México es la tortuga amarilla, el caguama, que no es amarilla, carita del Golfo, debe decir el Golfo de Ulloa. La problemática es una alta mortalidad de carabineros en de San Lázaro, en el puerto de los López Mateos, llamado Golfo de Ulloa. ¿Qué hemos hecho para minimizar estas acciones? Muchas tortugas salen paradas a la playa, muchas. Y la principal hipótesis es que es el impacto, es la interacción con artes de pesca. Aquí hay una red
aquí hay una tortuga. La pesquería es artesanal, son pocas embarcaciones, pero tienen un impacto muy alto en la comunidad. Entonces, bueno, recientemente Zagarpa publicó el 10 de abril de 2015, Zagarpa publicó el acuerdo con que se establece una zona de refugio pesquero y las medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la costa occidental de México, específicamente en el río. Ahí tiene las medidas de cuánto se puede pescar, qué tipo de redes, qué es lo que no se puede usar, etc. También en 2015, durante la séptima conferencia de las partes de la Comisión Interamericana de la Conservación de Tortugas Marinas, México aprobó una resolución sobre la conservación de la tortuga cabezona, la tortuga careta carita, donde se establecen compromisos de trabajo coordinado entre Japón, Estados Unidos y México. Resulta que estas tortugas caguamas nacen en Japón. Cuando son muy pequeñitas, se vienen a México a alimentarse en estas zonas, que es rica, tiene mucha abundancia de alimento, específicamente una crustáceo que es la mostilla, es su principal alimento. Entonces ahí coinciden con las artes de pesca, los pescadores obviamente van a pescar, porque es una zona de alta productividad. Pasan por Hawái. Estados Unidos tiene normas estrictas para los pescadores. En cuanto atrapan 17 animales, las pesquerías se cierran. Mientras que en México, hasta este refugio, pues había mucha interacción, no había mucho conocimiento por parte del gobierno, no había regulación. Entonces, estábamos en un lío, porque las ONG de Estados Unidos presionan, el gobierno de Estados Unidos que presiona a México para que en México se protejan las tortugas. Entonces, bueno, actualmente ya tenemos llevamos las dos primeras reuniones para la elaboración de este plan de trabajo entre Japón, que es la zona de reproducción, la zona de donde nacen estas tortugas, que se vienen a México, pasando por Hawái, y cuando alcanzan, cuando son subadultas, regresan a Japón a reproducirse y se quedan por ahí. Entonces, bueno, somos 3 países, por lo menos, involucrados en una población. De ahí la importancia de los contactos internacionales. Estamos trabajando ahora, les digo, en la elaboración de este plan de acción. Y pues bueno, hablando de los compromisos internacionales, hace rato les mencioné el programa Migraciones para la Recuperación de la Tortuga Lora. Parte de las amenazas de las tortugas loras en el Golfo de México es la pesca de camarón de los tejanos. Entonces, si con Estados Unidos instala los BETs en sus barcos camaroneros, México todavía no, hay negociación. Estados Unidos se interesa mucho en la conservación de las tortugas loras y empieza a hablar con México, y en México ya estamos haciendo acciones de conservación de tortugas loras en Pancho Lobo, y hacemos este convenio bilateral y hacemos este programa binacional que está publicado, pueden encontrar, está firmado, está en los dos idiomas, en inglés, y se establecen los indicadores de recuperación, las estrategias de conservación, las actividades, etc. Cada año nos reunimos, los dos grupos, el grupo binacional, el grupo de Estados Unidos, para ver los resultados y las acciones de los presupuestos de los siguientes años. Tenemos la Comisión Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. En esta convención somos 15 países, los países firmantes. México fue de los principales promotores, está desde el principio México. Y cada año tenemos la reunión binacional de autoridades pesqueras México-Estados Unidos, en donde se habla de las acciones que México y Estados Unidos hacen para las autoridades pesqueras para la protección de los animales. Bueno, tenemos otras acciones también como protección del hábitat, estamos en un proceso de decretos, de los nuevos decretos de santuarios para la definición de los polígonos, la obtención del destino de la zona federal para certeza de la protección del hábitat, un programa de monitoreo de temperatura estandarizado para todo México, temperatura de la arena, de la incubación, capacitación de la gente, charla con expertos en pesca incidental para avanzar en el tema de la pesca incidental. Nuevos retos, calentamiento global, ¿no? Como ustedes saben, pues tenemos un proceso de calentamiento global, hay un incremento de temperatura en la Tierra, y esto
que ver con las tortugas marinas, entre otras cosas. ¿En qué afecta a las tortugas marinas? Bueno, pues hay elevación de la temperatura de la superficie terrestre, el aumento del nivel del mar y cambio en las corrientes marinas. Esto tiene efecto directo en las tortugas marinas, en sus playas de migración, en su proporción sexual, en sus presas. Ya detallando, la temperatura determina el sexo durante el segundo proceso de incubación. A mayores temperaturas se dan hembras, a mayores temperaturas se dan machos. Entonces hay un incremento en la temperatura de incubación, pero va a ser un sesgo muy importante en la producción de leche. También la temperatura ambiente determina su distribución geográfica y la temperatura del mar pues tiene impacto en sus presas, ¿no? Por ejemplo, la química corporal, la producción de los espacios marinos, de las algas, etc. La incubación. Existe un rango de temperatura óptimo al cual se producen tortugas. Pero en ese rango de temperatura óptimo tenemos las temperaturas feminizantes y las temperaturas masculinizantes. Hay una temperatura que se llama pivotal, que es la temperatura a la cual se produce 50% de hembras y 50% de machos. Varía, no podría, estos datos son específicos, pero hay diferentes temperaturas pivotales en la temperatura. Y bueno, hay un rango de temperaturas pivotales. De alrededor de 29 grados para 27 es masculinizante, de 29,5 para 33 es feminizante, y bueno, tienen las temperaturas letales, por encima de 36 o por debajo de 23 son temperaturas letales. Aquí tenemos una proporción sexual 50-50, aquí tenemos más hembras que machos, y aquí tenemos más machos. Como un incremento de la temperatura en la arena, pues vamos a tener un sesgo importante en la producción de hembras. Entonces, las poblaciones que van a sobrevivir pues son aquellas poblaciones más septentrionales, donde la temperatura de incubación actualmente es más fría, y pues cuando haya el cambio climático más avanzado, pues estas poblaciones son las que van a estar primero produciendo crías, y segundo, crías en una proporción sexual pues más poca. Bueno, diferencias de un grado pueden causar grandes cambios en la proporción sexual. Entonces, este es el porcentaje de hembras, 0 hembras a 24 grados, 100% de hembras a 34 grados, y pues un cambio de un grado va a ser una cambio importante en la proporción de hembras. Entonces, bueno, eso lo haremos en también en la distribución de las playas, ¿no? Hay incremento del nivel del mar, pues pérdida de playas, ¿no? Actualmente ya tenemos muchas pérdidas de playas en playas que son las como por ejemplo Campeche, de erosión es bastante fuerte. Otras playas como Michoacán, donde ¿cómo se dice? Movimientos de las placas, con los terremotos. Las placas que están en esa zona se meten por debajo de otras placas, entonces de la placa digamos terrestre, la placa terrestre se levanta y entonces la playa se hace más grande. No soy geóloga, pero eso es lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la pérdida de playas por erosión, por el nivel del mar, y por otro lado, playas más amplias que esperamos que van a volverse a reducir por y pues bueno, como decía también, nos afectará a sus presas, ¿no? También habrá cambios en el agua y pues el alimento también se va a ver modificado por los cambios en la temperatura. Y pues bueno, ya para terminar, con 50 años de protección de las tortugas marinas en México, hemos logrado mucho, como ya les enseñé, pero pues aún falta mucho por hacer. Falta mucho por conocer y pues seguimos trabajando. Muchas acciones están son políticas ambientales y pues bueno, estamos no sé si tienen preguntas.